La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de Radio INA, presentan sus conversaciones de los jueves. Radio INA es el órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este jueves vamos a tener una conversación con el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, quien ya ha estado con nosotros antes. Doctor Sánchez Nava, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan, muy amable. En otras ocasiones hemos hablado de temas más concretos, hoy vamos a irnos un poco más a lo general. Rita Abreu, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, doctor. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Rita. Vamos a hablar un poco de dentro de los límites de los 60 minutos o 59 ya de esta conversación, sobre la trayectoria del arqueólogo Sánchez Nava, que antes de empezar la conversación le recordaremos, aunque ya alguna vez dijimos estos datos, que él es tanto licenciado en arqueología como maestro en etnohistoria y doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y desde hace 32 años es investigador titular C de la Dirección de Salvamento Arqueológico de este instituto. Sus principales investigaciones han versado sobre la sal en la época prehispánica, gran tema, ¿verdad, doctor? Así es, muy importante la sal. El urbanismo en México Tenochtitlan, que buena falta nos haría tenerlo hasta la fecha, ¿verdad? Muy bien estudiado y muy bien digerido. La protección y la gestión del patrimonio arqueológico, una parte de la que poco se habla, pero que es muy importante también, la gestión dentro de la conservación, preservación, salvamento del patrimonio. Otro tema que hemos tocado en estos micrófonos, el coleccionismo y el saqueo de piezas arqueológicas. Arqueología de antiguos campos de guerra, un tema también poco estudiado, creo yo, o más bien yo soy el que poco sé. Y la simbología del poder en el México decimonónico, entre otros temas. De estas investigaciones han derivado 5 libros, medio centenar de artículos y diversas conferencias y cursos. ¿Cómo qué títulos de libros, doctor Sánchez Nava? Por ejemplo, su favorito. Uno que se llama Lugares de Memoria, Uh-huh. La simbología del poder en México del siglo XIX. Decimonónico. Ese libro lo disfruté muchísimo. Sí. Es uno de los consentidos. Sí. En algunos de los títulos. El doctor Pedro Francisco Sánchez Nava ha sido profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad de San Luis Potosí, en la Universidad Panamericana, y actualmente es mentor en el Diplomado de Peritajes Antropológicos en el área de Peritajes Arqueológicos y Recuperación de Bienes Muebles que imparte el INA. Asimismo es perito en arqueología en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, muy importante que haya un especialista en esos temas para dar peritajes adecuados, dictámenes. Ha sido titular de las siguientes dependencias. Fue director de su propia Dirección de Salvamento Arqueológico, fue director de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, director de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos de la Coordinación Nacional de Arqueología, ha fungido como miembro titular del Consejo de Arqueología, de la cual, hay que decirlo porque a la fecha, el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava es presidente. Actualmente, en cuanto a lo académico, desarrolla el proyecto Propiedades Astronómicas de la Arquitectura y el Urbanismo en Mesoamérica. Arqueólogo Sánchez Nava, ¿cómo nació su vocación? ¿Cómo le dio por dedicarse a la antropología, especialmente a la arqueología y a todas sus especialidades? ¿Alguna influencia paterna, algún maestro, alguna anécdota, alguna ocurrencia simplemente? Pues yo siempre fui un enamorado de la historia. Uh-huh. Leí muchísimo de chico historia. Pero mi papá fue ingeniero mecánico del Poli. Y entonces él siempre como que su sueño era que uno de sus hijos fuese ingeniero. Uh-huh. Mi hermano el mayor optó por la medicina. Mis otros hermanos estaban muy chicos y
Y a mí como que me indujo, oye, la ingeniería. Y entonces estudié yo en el Poli, estudié ingeniería mecánica en la ESIME. Y estando ya en los últimos años de la carrera, conocí a una novia que salía de la prepa y que estaba buscando qué estudiar y pensaba que la antropología física era una buena alternativa. Uh-huh. Y me pidió que si la acompañaba yo a la Escuela Nacional de Antropología, ahí estaba en Chapultepec, ahí en los altos del Museo Nacional de Antropología, porque mucha gente dice Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Son dos museos distintos. Dos museos distintos. Entonces yo la acompañé y pidió datos y cuando me enseñó la currícula de la escuela, yo dije, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla!, ¿no? Yo quiero ser. Y entonces, antes de que ella entrara, yo entré a la Escuela Nacional de Antropología a estudiar historia. Uh-huh. Yo quería ser historiador o etnohistoriador. Y ella entró un año después. Ella no terminó. Y yo sí como que le agarré el gustito y me seguí. Pero yo iba a estudiar historia y estando en lo que se llamaba tronco común. Antes así funcionaba, ¿verdad? Así es. Estudiaban todos lo mismo primero. Y luego ya optaba uno por alguna especialidad. Una de las clases, arqueología general, si no recuerdo mal, me la daba la maestra Lorena Mirambel, que todavía la veo con muchísimo gusto. Y su adjunta era la doctora Linda Manzanilla. Y eran, pero duras, las dos eran duras. Cuando yo ya estaba cursando esa materia, yo ya trabajaba, ya estaba yo casado incluso. Y era yo cajero en un banco. Entonces, pues, corría yo del banco. Afortunadamente tuve jefes muy comprensivos que me facilitaban la salida. Iba yo a estudiar en las tardes. Y precisamente en el examen final de arqueología general, pues yo no pude estudiar todo lo que yo hubiese deseado, ¿no? Por mis propias actividades. Entonces, pues estudié un poco en la noche, luego en la mañanita me paré y así, y me fui a trabajar y a la escuela en la tarde. Pues ya el examen, pues difícil, ¿no? Y cuando nos entregan los resultados, sacó 8.5. Y me pone una nota ahí la doctora Manzanilla, Pedro Francisco, buen examen, pero pudiste haberlo hecho mejor. Y para mis adentros dije, claro que lo pude haber hecho mejor, pero sin estudiar lo suficiente saqué 8.5 con la profesora Manzanilla. Dije, no, yo debo ser arqueólogo. ¿Qué va a ser la arqueología mexicana sin mí? Estuvo claro. y ahí opté finalmente por la arqueología, ¿no? Bueno, la ingeniería es como la ciencia del ingenio. En este caso estamos hablando del ingenio aplicado a la arqueología. Sí. Yo creo que incluso estudiar otra carrera sirve, ¿no? Como fundamento, como estructura, como herramienta para estudiar otra especialidad. Sí, por supuesto. Cuando hacemos algún tipo de investigación, estos conocimientos de ingeniería y mecánica de fluidos y termodinámica y todo eso, conoce unos ciertos procesos que dice uno, bueno, aquí seguramente se pudo haber desarrollado esta actividad o este emplazamiento o esta estructura, por ejemplo, toda esta forma de producción de campos levantados o chinampas, pues digo, puede uno aplicar ahí esos conocimientos que ya adquirió uno con anterioridad, ¿no? Como que la óptica del ingeniero ahí está, o sea, le ha servido, ¿no? Sí, finalmente sí. Doctor, eran los años 70, quisiéramos imaginar cómo era la ENA de entonces. Sí, yo soy generación 1973. Dije que me iba yo a fechar, pero ya yo creo que con la cámara es suficiente. Todos quedamos delatados. Así es. 1973 acababa de pasar de manera muy reciente tanto el movimiento de 68 como el famoso 71, el halconazo, ¿no? Entonces, la escuela era muy pequeña.
cabíamos todos en la parte alta del museo. Era maravilloso porque teníamos la biblioteca del museo ahí a la mano, teníamos las salas del museo abajo, una escuela muy pequeñita. El director era el profesor Eduardo Matos, cuando yo entré. Y pues todos nos conocíamos, obviamente. Era una escuela muy democrática, como creo que lo sigue siendo, muy politizada. Parte yo hago esa broma, ¿no?, que parte de la novatada era leernos El Capital de Marx. Completito. Sí, nos hacían controles de lectura y demás. Pero muy grato el espacio, a un lado del bosque de Chapultepec. Y pues todavía me tocó que me dieran clases el profesor Matos, el profesor García Cook, la profesora Mirambel, don Pedro Bosch Gimpera. Fue el último año que dio clases. De hecho, tuvo ahí un problema ya de salud ahí estando en clases, y Manuel Gándara me dio clase, Javier Romero, Jaime Lidbach, Brueggemann. Entonces, pues muy bien, ¿no? Muy grata la estancia, ¿no? Yo vivía en Popotla, entonces a veces hasta caminando me trasladaba yo a la escuela. Fíjate, son distancias, ¿no? Sí, deben ser como unos 5 kilómetros. Y pero pues fueron años realmente muy gratos, y la escuela creo que sigue conservando esa vocación de preparar al alumno para entender esos procesos antropológicos del hombre, ¿no? Y pues yo muy orgulloso de ser egresado de la ENA. Ahí en la ENA y en el CIESAS hice mi maestría, y también mi doctorado lo hice en la ENA. Entonces soy pues un enamorado y un ferviente admirador de la labor que se hace en la ENA. El CIESAS, de veras, también. No lo mencionamos dentro de la parte académica de los estudios. No, me quedé con una idea, Juan, de preguntarle al doctor. Así como usted de historia mejor decidió que la arqueología, a partir de estas maestras y de estos retos que imponía un poco la materia y las mismas profesoras, era, digamos, la más solicitada, o cuál era la carrera más socorrida en aquellos años, doctor. Definitivamente, arqueología siempre ha sido la que... ¿La del asterisco? Así es. Quizá puedo decir antropología física, y ya después etnohistoria, etnología y lingüística. Yo creo que había 2. Sí. Uno era maestro y otro era alumno. Así es. Y cuando faltaba alguno ya se echó a perder todo. Pero sí, siempre arqueología, siempre fue la carrera más solicitada. Así es. Y dentro de las investigaciones, trabajos de campo, ¿por dónde empezó? ¿Cuál fue el primer trabajo de campo relevante, importante, que usted recuerda dentro de la formación arqueológica? Pues mi primera excavación la hice con el profesor García Cook, en un lugar que se llama Calpulalpan, Tlaxcala, Cerritos de San Nicolás, en Calpulalpan, Tlaxcala. Ahí pues uno... recuerdo que esa excavación la hice junto con la arqueóloga Dolores Soto, que ahora está en Antropológicas. En la UNAM. Y ahí hicimos juntos nuestros primeros excavaciones. Y pues ahí en esas primeras exploraciones recuerdo que, como siempre ocurre en arqueología, ya para irnos en la tarde apareció un entierro con ofrenda. Entonces, pues no faltó un valiente que dijera, pues yo me quedo a cuidarlo, ¿no? Porque si no lo deja uno y lo saquean. Y yo también valientemente ahí me solidaricé con él. Y dije, no, pues yo también me quedo. Y nos quedamos allí. Y así, finalmente, cuando ya medio amaneció, vimos, no, blanco el campo, ¿no? Era fines de noviembre, recuerdo.
Pero misión cumplida. Habían defendimos el hallazgo. Sí. De esas anécdotas, pues esos recuerdos, ¿no? Que nunca, pues siempre permanecen en la memoria de uno, ¿no? Esos fueron mis primeros escarceos. Usted dice, doctor Sánchez Nava, que entre arqueólogos dicen un dicho sobre lo que significa México y todo lo que el terreno tan propicio para la investigación arqueológica. Cuéntenos cómo dicen los arqueólogos. Pues entre arqueólogos decimos que del Bravo al Suchiate, México es un tepalcate. Está bueno. Muy bonito. Porque sí, donde levante uno una piedrita, remueva uno tantito, seguramente hay algún vestigio, ¿no? Y eso, bueno, esa riqueza arqueológica que tenemos, y también en función no solo del conocimiento que se puede generar a partir de la investigación que se hace de estos yacimientos, sino también del carácter patrimonial que tiene los vestigios arqueológicos, implican, por una parte, una oportunidad única, yo creo que única en el mundo, y al mismo tiempo una grave responsabilidad, ¿no? Una fuerte responsabilidad, porque lo que decíamos hace ratito cuando me hacían favor de leer mi currículum, es este aspecto de la gestión, de la protección, de poder hacer armónico el desarrollo natural de toda sociedad que demanda servicios y requiere infraestructura. Implica también que tengamos que hacer congruente ese desarrollo, al mismo tiempo que no podemos soslayar la protección del patrimonio y ser también muy intuitivos y muy cuidadosos con el uso que se le da a esas zonas, a esos vestigios, ¿no? Algunos son tan frágiles que no nos podemos dar el lujo, por ejemplo, de abrir ciertas zonas a la visita del público, ¿no? O que esto se haga masivo, como desgraciadamente ha ocurrido en algunos eventos como los 21 de marzo, que la gente piensa que pasa algo, cuando en realidad no pasa absolutamente nada, porque eso es tan... Ustedes serían los más cargados de energía, ¿no? Si esto fuera verdad, ustedes serían iluminados. Es, claro, a lo mejor de alguna manera lo son, pero no en el sentido esotérico. Así es, sí. Entonces, sí es todo un reto. Yo que he tenido oportunidad de encabezar las direcciones de salvamento y de registro arqueológico, y ahora a través del Consejo de Arqueología, pues he vivido muy de cerca esta situación, ¿no? De enfrentar las dos ópticas, ¿no? Y muchos colegas, o hay una corriente que privilegia absolutamente esta protección y no permite que se pudiera haber un desarrollo lógico. Entonces, en una ocasión que me hicieron una entrevista para un diario, me preguntaba la reportera que cuál era, desde mi punto de vista, una forma real o la única forma de proteger cabalmente el patrimonio arqueológico. Yo le dije, pues la única forma que yo veo es, ahora que están de moda, pues que se le haga un segundo piso al país, ¿no? Porque de otra manera, ¿no? Lo chistoso es que así cabeció su nota, ¿no? Que yo proponía ya tuve que hacer la aclaración, pero es que no, de veras, ¿no? ¿Cuántas comunidades no conviven con las zonas arqueológicas? Forman parte exactamente. Y cómo negarles el derecho a tener drenaje, o a tener una cisterna, o que crezca su casa porque ya los hijos se casaron. Estos son problemas reales, ¿no? O esos ejidatarios que tienen su parcela y de la que explotan leña y siembran, y nosotros llegamos, ahí ya no puedes sembrar. Bueno,
es a veces, y como antropólogos, es también un compromiso social fuerte, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes con estas decisiones, con este manejo, ¿no? Sí, de por sí la Ciudad de México está construida encima de otra ciudad que es la antigua Tenochtitlan, y como ese caso hay muchos en todo el país, ¿no? Una ciudad sobre ciudad. Así y eso es. Pues, es nuestra historia, es nuestro pasado, de lo que somos producto. Sí, sí, así es. Yo por eso digo, no es la Ciudad de México, son las ciudades de México, ¿no? Yo por ahí tengo un trabajo que se llama algo así, Bajo la piel de la urbe, ¿no? Y tengo una foto así de un perfil en el eje central, se ve al fondo la torre latinoamericana, y aquí se ven todos los estratos así como pastel de capas, así, y hasta abajo una capa de entierros. Entonces ve uno ahí, efectivamente, o sea, así se ha ido sobreponiendo una sobre otra estas ciudades. Y por otra parte, también es cierto que si estas obras no se llevaran a cabo, efectivamente no habría afectación de ese patrimonio, pero no lo conoceríamos tampoco, no sabríamos qué hay abajo, ¿no? Ahora, precisamente este panorama es el que da lugar a que en los años 70, justamente en 1970, se cree el Consejo de Arqueología, viendo la cantidad de sitios a investigar o tratando de organizar más la forma de hacerlo, o por qué surge el Consejo de Arqueología. Como que la arqueología como que empieza a tener un boom. Y comienzan a venir muchas universidades extranjeras a realizar investigaciones en México, y entonces realmente no había el doctor Bernal fue un visionario definitivamente, porque él desde antes de que se creara el Consejo de Arqueología ya como una entidad ya formal, él emite algunos documentos como director de arqueología y del instituto, donde él pide que se comiencen a entregar con cierta regularidad los informes y se vayan concentrando en lo que eran monumentos prehispánicos. Pero obviamente pues a veces esto no ocurría con la certidumbre que era de esperarse. Entonces en 1970 se constituye ya el Consejo de Arqueología, y esto permite entonces sí como que establecer esas normas tanto para la integración de los proyectos cuanto para la entrega de informes. Entonces ir unificando criterios, ir pidiendo mínimos para ver, o sea, no vas a que son ya cuestiones incluso hasta éticas, pero que no todos contemplamos. Entonces, a ver, hay que registrar el sitio previamente, ¿no? Hay que agotar los depósitos, ¿no? Porque si yo voy buscando el formativo en las épocas más tempranas de ese asentamiento, tengo que también controlar todo lo que viene desde arriba, ¿no? O sea, y no nada más buscar mi objetivo prístino, ¿no? Entonces, bueno, todas estas formas, esta normatividad es lo que permitió irle conformando lo que ahora es el archivo técnico de la Coordinación de Arqueología, que también es único en el mundo. Yo estoy seguro que es único. Ya ha venido aquí a platicar quien lo ha constituido durante muchos años, que es José Ramírez, pero eso es un tesoro invaluable. Y bueno, esperemos que también que Pepe nos dure mucho, o hay que ir pensando en clonarlo, porque es un pozo de sabiduría. Antes de entrar de lleno, al Consejo de Arqueología y el funcionamiento y todo lo que se hace, quisiera hacer una reflexión para atrás, histórica,
¿Cuándo se empieza a hablar de arqueología en México? ¿Cuándo se preocupa alguien por preservar lo que se iba encontrando? ¿Es con los hallazgos de los grandes monolitos o anteriormente? No, yo creo que es muy interesante y muy profunda esa, pues sí, muy debatible incluso. Uh-huh. Desde la época novohispana se emiten reglamentos para proteger no tanto los monumentos inmuebles, uh-huh, sino más bien las piezas, los objetos. Uh-huh. Pero evidentemente era con un fin monetarista, ¿no? De proteger los intereses de la corona, uh-huh, española, pero son las primeras normatividades que se dan. Posteriormente hay como un parteaguas en el momento en que los grandes viajeros comienzan a reportar Palenque, Chichén Itzá. Los grandes sitios. O sea, se quedaban a vivir ahí temporadas larguísimas. Sí, y unos dibujos impresionantes, ¿no? Entonces comienza a despertarse esa inquietud y los primeros ideólogos del movimiento de independencia retoman esta raíz prehispánica para reforzar su discurso y como decir, mira, nosotros ya como nación, como México, ya teníamos una tradición muy importante, incluso hasta se habla de que Quetzalcóatl era Santo Tomás, ¿no? Entonces como que ni siquiera el pueblo mexicano que estaba queriendo florecer le debía ni siquiera la religión a los españoles, ¿no? Y entonces fue para reforzar esa. Entonces se comienza a proteger más los vestigios y los monumentos. Bueno, pues sobreviene la independencia y es Guadalupe Victoria quien crea el primer museo nacional. Uh-huh. Y a partir de eso, bueno, pues sobrevienen una serie de leyes para proteger la exportación y no tanto la excavación, como que eso estaba como un poquito más suelto. Y luego vienen leyes de algunos que son los grandes, ¿cómo llamarle?, personajes que no son gratos para la nación, pero que en el plano arqueológico emitieron leyes que sirvieron por muchos años. Uh-huh. Maximiliano, sí. Porfirio Díaz, uh-huh, Victoriano Huerta, uh-huh, y ya los otros no los digo porque son muy recientes, ya están muy cerca. Pero sí, de esos villanos que la historia seguramente tienen páginas negras, pero también en este aspecto cuidaron el patrimonio. Uh-huh. Y entonces sí, ya no era tan fácil explorar los sitios y demás. Porque lo hacía cualquier persona interesada. Cualquier persona, sí. Y compraban zonas arqueológicas, ¿no? Con todo y pirámides y que no se habrán llevado de ahí, ¿no? O sea, y efectivamente ya es quizá con don Leopoldo Batres que comienza un poquito a institucionalizarse ya la labor arqueológica, ¿no? Batres es de la época de Porfirio Díaz. Así es, era el arqueólogo del porfiriato, sí, ¿no? Uh-huh. Y luego después de él viene ya el don Alfonso Caso, y ya los que comienzan ya a establecer ya como controles, ¿no? Como la oficina de arqueología, uh-huh, que anduvieron por distintas unidades administrativas, ¿no? Secretaría de Economía y donde ponerlo, donde hubiera un escritor, ¿no? Aquí. Así es. ¿Y simultáneamente aparece la carrera? Comienza a haber una carrera, pero no, se llamaba Escuela Americana de Arqueología, uh-huh, así. Ahí en la calle de Moneda, ahí comenzó a darse. No, la Moneda ya surge, la carrera, surge ya hasta que con el instituto, ¿no? Cuando se crea la propia escuela, uh-huh, ¿no? Pero ya había algunas antecedentes ya de personas que se habían ido formando, ¿no? Uh-huh.
pero sí, en 1938, si no recuerdo yo mal, pues surge ya de manera formar la carrera de arqueología, ¿no? Entonces este año cumpliría 75 años, entonces. Sí, ya, qué barbaridad. Sí. Sí, entonces es así como comienzan a darse ya, y después ya más reciente, en épocas más recientes, en 1970 casualmente, y como que se establece ya que, por ejemplo, debe haber control de las colecciones en manos de particulares, que antes era pues, todo el mundo tenía sus grandes colecciones, ¿no? Y después ya en 1972 se emite ya la ley federal, ¿no? Ya como que se plasma ya en un documento jurídico, ¿no? Sí, cuando ya se tipifica como delito muchas conductas que van en contra del patrimonio arqueológico. Así es, así es. Sí, ya se establecen sanciones y se va normando ya, digo, de manera muy general, lo que es la práctica arqueológica en México. Pero es precisamente, por ejemplo, sabemos que hay muchos historiadores que son médicos, pero pues lo hacen así como por gusto y muy buenos. Hay muy buenos historiadores que no son historiadores de carrera, ¿no? Sino se han ido formando. Pero en arqueología no ocurre así por el carácter patrimonial que le da la ley a los vestigios, que vienen de todo esto que yo he ido platicando, que dicen, no, esto es parte de nuestra herencia, ¿no? Y finalmente de ese aspecto que nos ha dado identidad, ¿no? O sea, que finalmente a mí se me hace así como un contrasentido, porque si nos vamos a los apellidos de cada uno de nosotros, pues no son precisamente apellidos indígenas, ¿no? Entonces a veces como que sí se olvidó un poco nuestra raíz hispánica, ¿no? Eso, pero fue a partir del siglo XIX que claramente triunfan los liberales y dicen esto es, ¿no? Pero igual si hubieran triunfado los conservadores, a lo mejor el Paseo de la Reforma no se llamaría así y tendría otros monumentos, ¿no? Claro, nació como Paseo del Emperador. Así es. Así es. A mí se me hace muy ejemplificante de eso de no saber dónde poner la arqueología, la historia del Acuatlicue. Me gustaría que como arqueólogo nos platicara un poco qué pasó con la Acuatlicue, que no se atrevía ni a destruirla, ni a guardarla, la enterraban y la desenterraban. ¿Qué pasó con la Acuatlicue? Pues sí, efectivamente, cuando la Acuatlicue aparece en el ángulo suroriente del Zócalo, allí incluso hay una plaquita que nadie ve porque todo el mundo pasa corriendo ahí para que no lo atropellen, pero ahí está la placa, dice aquí apareció en 1792. Y bueno, entonces es como que no entendían qué era eso, ¿no? Porque la Acuatlicue no es precisamente bonita, ¿no? O sea, está llena de simbolismos y de alegorías y de cargas ideológicas muy fuertes, ¿no? Entonces, obviamente, ya estaba latiendo ahí en las postrimerías de los 1700 estas ideas de reivindicar lo prehispánico, ¿no? Entonces uno decía, no, pues hay que romper eso, esa cosa tan horrenda, ¿no? Pero otra corriente decía, no, esto hay que proteger. Entonces, pero pues no podían tenerla expuesta, entonces la entierran en los patios de la antigua universidad. Allí estuvo muchos, donde también estuvo otra figura emblemática que también afortunadamente se conservó, la estatua de Carlos IV. Ajá, conocida como el Caballito. Como el Caballito. Sí. También allí estuvo, digamos que medio oculta, ¿no? Medio guardadita. Entonces sabía dónde ponerla y cuál sería su mejor lugar. Exactamente. Entonces, pues la Acuatlicue estaba soterrada ahí, y es hasta, por ejemplo, cuando vino Alexander von Humboldt, que le platican de una pieza pues singular, no sé, a ver, quiero verla, ¿no? Y la desentierran, ¿no?
y así. Pero ya para cuando Guadalupe Victoria instituye el Museo Nacional, ya se llevan ahí a la Coatlicue, ¿no? Ya en la famosa sala de los monolitos, aparece ya ahí como figura central, ¿no? Como glorieta, casi así, ¿no? ¿Dónde estaba ese museo, doctor? En la calle de Moneda. Ah, bueno, y todavía está. Donde ahora está el Museo de las Culturas. Sí, pensé en ese. Sí, ahí estuvo. Y ahí también estuvo la Escuela Nacional de Antropología, ahí en la parte alta. Sí. Pues, de hecho, cuando se le enseñan a Humboldt, la vuelven a enterrar. Sí, después se entierran para llevarla al museo. Así es. O sea que tiene una historia de muchos momentos en que otra vez la descubren y otra vez la vuelven a enterrar. Sí. Y a lo mejor es también parte de lo que ha ocurrido con otras piezas, ¿no? Pues, ¿Eso era propiamente una excavación cuando se encuentra la Coatlicue o fue un accidente? Porque también en México ocurre así. Un accidente como ocurre con muchas de las piezas. Muchas otras piezas. Sobre todo en la Ciudad de México, donde ya hay una sobreposición de edificios. La Coyolxauhqui, pues así salió también. Igual. ¿no? Y hay otro diosa reciente, ¿no? Que estaba prácticamente como enfrente del Templo Mayor. La Tlaltecutli. Exactamente. Bueno, ahí sí estaban haciendo unos trabajos, digamos, pues de salvamento en realidad, o sea, porque aunque formaba parte de las exploraciones de Templo Mayor, se estaban haciendo obras en los edificios de enfrente, las ajaracas y todo eso, y apareció uno de los costados de la Tlaltecutli. Y yo estaba en la coordinación de arqueología, yo era director de planeación, y fue Álvaro Barrera, que es quien la encuentra, a buscar a Laura Pescador, a la arqueóloga Pescador, pero ella no estaba, por alguna razón, estaba cumpliendo otro encargo, y me dice a mí, oye, es que apareció ahí una pieza, queremos que es otra Coyolxauhqui. A ver, pues, dije, pues vamos. Y fui, y tengo por ahí unas fotos de ese primer día, que fue un 2 de octubre, no se olvida. No sé. Y pero tenía el canto completamente plano. Entonces le dije, ¿sabes qué, Álvaro? Yo creo que esta no es una Coyolxauhqui. No creo, porque si fuera otra Coyolxauhqui tendría que tener un corte circular, ¿no? Y bueno, después ya se vio que era Tlaltecutli, pero también salió un poquito de manera, no tan accidental como las otras, ¿no? Ahora que usted me preguntaba que si había sido enterrada o reenterrada, yo tuve oportunidad de explorar un monumento, también un monolito muy grande, que está en el Museo de Antropología, que se conoce como el Cuauhxicalli de Moctezuma. Ahí también, digamos que fue un poquito, estábamos explorando el edificio del arzobispado, ahí en la calle de Moneda, y también estábamos haciendo unas calas en el segundo patio, y que aparece la pieza, ¿no? También nos hablamos Pero a lo que yo me quería referir es a que esta pieza su posición es muy extraña. Porque no está in situ, no puede estar in situ, porque ya está pegada a un muro, hacia el oriente tenía un muro muy pegadito, que apenas pasaba uno así de ladito, un muro ya colonial. Uh-huh. Y esta pieza estaba debajo de una fuente, y en el palacio de Fray Juan de Zumárraga, donde se supone que ocurrió fue Juan Diego y todo eso, ¿no? Pero la pieza, a pesar de que no estaba en su sitio original, no estaba aventada, no estaba acomodada. Uh-huh. Que eso yo nunca he sabido, que yo deduzco que manos indígenas la pusieron ahí, la ocultaron ahí, en el propio palacio arzobispal, porque la pieza está incluso, está medio chuequita,
Es una pieza hermosísima, ¿no? Además yo la quiero muchísimo, obviamente. Está medio choquita, pero le pusieron unas piedras, unas calzas para darle horizontalidad. Uh-huh. Y además, como tiene un rostro en el Cuauhxicalli propiamente, un rostro de un sol como devorador, digamos, ¿no? Porque está, perdón la cara que voy a hacer, pero así está. Sí. Ajá. Con la boca, con las fauces abiertas. Uh-huh. Y seguramente para depositar ahí las ofrendas o los corazones. Pero está orientada. O sea, el rostro está viendo hacia el poniente y un rayo que sale precisamente de la parte superior del Cuauhxicalli, de la piedra, ese rayo apunta hacia el poniente. Entonces eso no es gratuito, claro, ¿no? Entonces esa pieza ha de haber estado cerca, era muy obvia y seguramente hicieron alguna excavación y la depositaron y la acomodaron, uh-huh. Porque es rara su posición. Bien. Le recordamos que esto es Radio INA, que estamos en las conversaciones de los jueves y platicamos con el arqueólogo, el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, sobre arqueología en general. Vamos a entrar a hablar sobre el Consejo de Arqueología y los antecedentes que ha habido, ¿no?, de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Perdón, me gustaría hacer también una escala en la cuestión del registro público de monumentos y zonas arqueológicos. ¿Qué importancia tiene esto el registro, el simple registro de nuestro patrimonio? Yo fui 9 años director ahí, uh-huh. Y yo siempre he dicho que es como, en términos jurídicos, digamos, sería como dar fe de la preexistencia de un bien, uh-huh. Pero sería como el equivalente a emitir el acta de nacimiento tanto de las zonas o de los vestigios cuanto de las piezas, ¿no? En el momento en que ya quedan inscritas en un registro público, para mí es su primera forma de protección. Uh-huh. Y ya sabemos que ese bien, mueble o inmueble, preexiste, ¿no? Entonces es como la primera... el detonante, como la piedra de toque para iniciar una investigación sobre estos bienes, ¿no? Por eso ahora, en todas las investigaciones arqueológicas de prospección de gasoductos, presas o áreas que se quiera reconocer para ver filiaciones culturales, en fin, lo que se les pide a todos los proyectos es que entreguen sus cédulas de registro, que ya están digitalizadas, ya es muy sencillo hacerlas en línea incluso, pero el informe no se considera entregado o aprobado hasta que no están completas esas cédulas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esa sería, y además se crea una base de datos, un corpus de información, porque no es el mero registro del sitio, se llama sitio el pedrusco, no, es sus coordenadas, su temporalidad, su cronología, sus caracteres, incluso aspectos de protección, que dice, este sitio puede ser afectado porque está creciendo la mancha urbana, entonces eso ya es ponernos también como lucecitas ahí para cuidado con estos, marcar una prioridad a lo mejor en su protección, en su investigación, ¿no? Es finalmente como un orden, ¿no?, que requiere urgentemente un patrimonio tan extenso, ¿no? Así es. Si del Bravo al Suchiate y todo el Pacate hay mucho que cuidar, hay mucho que investigar, pues, y hay mucho que sistematizar en conocimiento también. Sin que tenga yo obviamente actualizado los datos, porque digo ya no estoy tan cerca ya del registro, pero sí ya el número de sitios arqueológicos registrados debe superar los 50,000. Enorme, extensísimo. Y el número de piezas registradas arqueológicas, porque también ya se registran las virreinales y simplemente en manos de particulares son más de 1,800,000 piezas. Uh-huh.
Pero registradas. Registradas. Que no se pueden vender ni intercambiar absolutamente. de ninguna manera. Así es. Sí, hay un control, un orden, un conocimiento de esos bienes, ¿no? En el caso de la inundación por una presa, por ejemplo, que encuentran algo ahí en el lecho de lo que va a ser la presa, ahí se queda, ¿verdad? Simplemente se registra y se fotografía, se dibuja. No nada más. Uh-huh. Obviamente se hace también hacemos ya como un estudio de factibilidad o un estudio de impacto de la obra sobre los bienes. Hubo un ejemplo muy grato cuando yo estaba en registro público de una presa que se quería hacer en un lugar que se llama Boca del Cerro, allá por Tabasco, pero que iba a inundar hacia los altos de Chiapas y demás. Y CFE, y con los modelos que ya se tienen en registro público, modelos tridimensionales, entonces se les pidió que nos dieran la información sobre las cotas de inundación, sobre la ubicación exacta, y se hizo un modelo, ¿no? Hasta dónde llegaría el embalse, y vimos que inundaba sitios muy importantes, únicos, o sea, entonces y ahí sí fue a dar un dictamen negativo a la construcción de esa presa, ¿no? O sea, entonces este registro también sirve para hacer valoraciones sobre estos niveles de impacto, ¿no? ¿Eso lo hace el Consejo de Arqueología, justamente? El Consejo lo regula o lo pide, ¿no? O sea, a ver, antes de hacer un salvamento o antes de esa hora, se hace una prospección y se dice, mira, pasa por este sitio, o sea, no puede ser, ¿no? Pero yo siempre he dicho que lo fácil en estos niveles de decisión, lo fácil es decir sí o no, ¿no? Y luego somos muy dogmáticos, ¿no? No, ¿por qué no? Porque es un sitio arqueológico, ¿no? O sí, porque sí, o sea, pues no, es chiquito, ¿no? Yo creo que lo difícil es decir por qué sí o por qué no, o cómo sí o cómo no, ¿no? Sí, implica todo un análisis. Así es, así, a ver, no, espera. Y así, bueno, se ha logrado incorporar incluso algunos vestigios, algunos proyectos, ¿no? Hace poco estuvo aquí la arqueóloga Bonfil, y ahí creo que Conagua trasladó un edificio allá por Atotonilco, hacia sus instalaciones, para que se conserve y se resguarde, y va a estar en una zona jardinada, ahí como un pequeño, una muestra museográfica de esos vestigios, ¿no? Y otros han quedado ocultos en Teotihuacán, en la carretera esta que va hacia Tulancingo. También ahí se encontraron unos vestigios que se exploraron, se sabe de qué se trata, pero no se podían levantar. Entonces se modificó el proyecto y entonces la carretera pasa encima. Y dicen en algunos casos, pero entonces de todas maneras se pierde el vestigio porque ya queda ahí. No, es que yo digo que la historia no termina con nosotros, ¿no? O sea, nosotros pasamos por la historia, pero la historia sigue. Si esto, por eso tenemos registros de dónde estuvo la Coatlicue, ¿no? Si ahorita no estuviera excavada, vamos a poner, y dijera, no, es que ya se enterró en los patios de la universidad. No, pero podríamos ir y explorarla. Es lo mismo, o sea, queda el registro de dónde están esos yacimientos y quién sabe cuándo, ya a nosotros obviamente ya no nos va a tocar, pero se pueden volver a recuperar, ¿no? O sea, a ver, ya no existen las carreteras, no sé, y eso es ciencia ficción, pero bueno, ahí está el vestigio, ¿no? Claro. Pero bueno, yo distraje la pregunta que hizo Rita muy al principio de la conversación, sí, que haciendo escalas en la conversación y paréntesis. Es demás, que hay mucho que hablar con el doctor Sánchez Nava. El Consejo de Arqueología, el que tú decías, como bien decía Rita, que sus antecedentes son desde 1970, aunque... ¿Qué es el Consejo de Arqueología? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo está formado? ¿Cuáles son sus funciones? Una pregunta sencillita. Cuéntenos todo del Consejo de Arqueología. Bueno, ya comentamos que el Consejo sí. lo instituye el doctor Bernal en 1970, y es un
órgano científico, académico, consultivo de la Dirección General. ¿Por qué? Porque por sus mismas características y el nivel de investigación que existía y que existe en México, que cada vez es más alto, el director obviamente necesita de un órgano en quien apoyarse para determinar sus decisiones. O sea, nosotros lo que hacemos es autorizar, pero en nombre del director. Entonces, pues eso es el consejo, digamos, en términos así muy jurídicos, ¿no? Muy legales, ¿no? Pero en realidad es un organismo colegiado, plural, formado por especialistas con un cierto perfil. O sea, sí hay que cumplir tener ciertas características curriculares, sobre todo, para integrarse al consejo. Y lo que se busca es, toda vez que los vestigios arqueológicos son patrimoniales, entonces establecer las disposiciones reglamentarias que deben cumplir absolutamente todos los investigadores que hagan arqueología en México. O sea, en tanto presentan sus proyectos, se ve, que cumplan que tengan sus objetivos, que tengan sus antecedentes, que señalen que esta investigación qué aporta o qué implica. Con base en eso también orientamos algunas investigaciones hacia áreas o temas que son poco explorados. Recomendamos en la currícula de las escuelas ciertas materias que son indispensables para el quehacer arqueológico, ¿no? Las famosas técnicas 1, 2 y 3. Y bueno, y llevamos ese control que finalmente, a través tanto de proyectos cuanto de informes, se depositan en este archivo técnico de la coordinación, y que es un gran acervo donde todos los arqueólogos que hacemos investigación en México, recorrimos, porque pues ahí están los antecedentes de la investigación, y bueno, está constituido por los representantes de las direcciones del área de arqueología, o sea, salvamento, registro, la Dirección de Estudios Arqueológicos, planeación, representantes de distintas áreas regionales de México, norte, centro y sur, y de algunas instituciones extrainstituto que desarrollan actividades de investigación. O sea, no todos son del INA. No todos son del INA. Entonces y el presidente, somos 11 miembros y los suplentes correspondientes. En mi caso es el doctor Rubén Manzanilla. Pero aparte tenemos casi 70 dictaminadores externos de instituciones extraína también, ¿no? O sea, del INA y extraína. ¿Que más que nada evalúan proyectos? E informes también. Informes. Ambas cosas. Pero no, es una valoración, digamos, que no es subjetiva, ¿no? O sea, sí hay que cumpla con estos mínimos, ¿no? Y que ponderen su decisión, que la explique, ¿no? Y para tener una idea, doctor Sánchez Nava, ¿qué cantidad de trabajo tienen? ¿Cuántos proyectos simultáneamente se desarrollan? Nos está diciendo que no solamente en el INA ocurre que se haga esta investigación arqueológica. ¿Hay muchas más? Pues sí, la UNAM, obviamente, la Universidad Veracruzana, la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, Colegio de Michoacán, las Américas en Puebla, Universidad de Zacatecas, la Universidad del Estado de México ya también, creo que en Chiapas, en Oaxaca, ya abrieron también en las universidades carreras de arqueología. ¿Y extranjeras? ¿Se sigue permitiendo esa...? Se sigue permitiendo bajo toda la normatividad, ¿no? O sea, no es a un investigador independiente, no siempre tiene que estar avalado por un organismo académico reconocido y demás, ¿no? Y además, normalmente, bueno,
sí somos muy cuidadosos en cuanto a la tutoría de estos proyectos. Tratamos siempre de que haya algún investigador mexicano nacional que se integre, o hacemos visitas periódicas a esos proyectos, ¿no? Lo que desprendemos de aquí es que en el instituto no se toman decisiones personales, ¿no? Que todo es colegiado, que todo es diferentes opiniones que se encuentran, se discuten, se platican. Se hace por votación, por consenso. Se hace por consenso, pero se discuten las decisiones, ¿no? Y bueno, cuando hay diferendos, bueno, yo finalmente yo leo el documento y yo emito un voto ya más de calidad. Pero hay otra cosa muy importante, tampoco son decisiones unilaterales, unívocas, no. Siempre se permite al investigador que aclare algunos aspectos que no son quizá un poco claros en el proyecto, en el informe. Y además usted me preguntaba que más o menos cuántos. Una cantidad, sin tener una idea de cuántos informes. El año pasado fueron cerca de 800 documentos que se leyeron a lo largo del año, que se dictaminaron. O sea, más o menos 80 por sesión. Muchos. Y de esos, más o menos el 80% en cada caso se aprobaron. Y el otro 20 se les da oportunidad de que digan, no, mira, aquí esto es así, estoy en este proceso. Entonces, porque también hay autorizaciones parciales, aprobaciones parciales, ¿no? Sí te lo apruebo, pero te falta el análisis de los materiales. Hasta que no cumplas con eso, no puedes presentar otro proyecto, ¿no? ¿Tiene una duración específica la presidencia del Consejo? Sí, 3 años y con opción a un periodo más de 3 años. Pero seguramente no va a ser mi caso. ¿Por qué no? No, porque es una tarea muy interesante, muy intensa, pero sí es muy demandante, ¿no? Nos queda muy poco tiempo, desgraciadamente. Así es. Nos fuimos por muchos, como dije yo, escalas en la conversación. No, pero... Me hubiera gustado también hablar sobre la sal, sobre urbanismo. Sobre el proyecto que te referías, el reciente, el que está trabajando, que tiene que ver con astronomía. Claro. Qué interesante, doctor. Una probadita de ese tema. De propiedades astronómicas de la arquitectura y urbanismo en Mesoamérica. Sí, es un proyecto que no tiene todavía... O sea, sí se sabe que hay orientaciones que rigen la arquitectura en Mesoamérica, pero no había un estudio sistemático. Nosotros en este proyecto, que ya cumplió 3 años, llevamos medidas más de 300 zonas arqueológicas y ya tenemos una serie de patrones, ya sabemos de qué se trata. Pero además lo comprobamos a través de fotografías. Nosotros decimos, este edificio está orientado así, en esta fecha el sol va a salir aquí, lo hacemos predicciones con base en tablas, y luego, a ver, en esta fecha la foto. Si no podemos, nosotros pedimos que alguien lo haga, y ahí está claramente. Este día el sol, sobre todo son rumbos este-oeste, predominan. Los equinoccios no tienen nada que ver, que sí los solsticios. Eso sí, porque eso sí se ven. El solsticio sí se ve. El equinoccio, como son días así tan... No sabe uno si fue a veces el equinoccio es a veces el 20 o el 19 o el 23 y en época prehispánica no se sabía. Sí los el sol en el cenital. Eso sí lo medían, el paso cenital. ¿Y hay concordancias en diferentes culturas? Muchísimas. En la zona maya, ya medimos zona maya, ya medimos Oaxaca, Veracruz, Altiplano, nos falta un poquito hacia el norte, que eso queremos hacerlo este año, para tener un gran corpus de información. Pero bueno, pues el tiempo es cruel con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo tienen de trabajo y cómo los hallazgos no paran? Qué maravilla. Pues este día platicamos con el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, arqueólogo, sobre diversos temas, obviamente todos arqueológicos, sobre el Consejo de Arqueología del cual él es presidente, y
Participamos en esta entrevista Luis Alberto López Guario, Evanibaldo Morales, Gabriela Marentes, Ulises Gama, Lauro Gaspar, Rita Abreu. Gracias, Juan. Doctor, un gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias, Rita. Con Pedro Francisco, amigo de esta Radio INA. Muchas gracias. Juan Stack. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.